Gracias, presidenta. Movimiento Ciudadano estamos a favor del sentido de este dictamen por una razón muy sencilla. No estamos de acuerdo con que un derecho se consulte, de la misma manera que no estuvimos de acuerdo con que la justicia se lleve a consulta. Para eso estamos aquí, para legislar nuevas reglas del juego en democracia y el reconocimiento de derechos. Los derechos no se consultan porque no son las mayorías nunca las que dan el reconocimiento de un derecho. Es el respeto del Estado y de la ley que aplica a todas y a todos hacia aquello que podemos hacer libremente, seamos una sola persona, un grupo, una mayoría. Una mayoría no puede imponerle o conculcar los derechos ni de una, ni de dos, ni de una minoría más grande o más pequeña. Hace no mucho los derechos humanos, que hoy son universales y que están en nuestro artículo 1 constitucional, eran llamados derechos de las minorías. Y hoy, repito, están en el artículo 1 de nuestra Constitución. Un referéndum en democracia es un instrumento para que la ciudadanía se pronuncie por una decisión de Estado que es trascendente para toda la comunidad. Por ejemplo, la pertenencia a un órgano o entidad multinacional, una nueva constitución, la autonomía o independencia de una región, entre otros. Hay países que someten a referéndum cualquier enmienda constitucional, como Suiza precisamente. Otros, como Costa Rica, hacen lo mismo para los tratados de libre comercio. Incluso en unas semanas en Chile se votará la convocatoria para una constituyente. La consulta popular es un instrumento de democracia directa y más que una vía para legitimar las decisiones, es para que se expresen los puntos de vista de la población acerca de opciones viables y posibles, es decir, que sea posible hacer campañas a favor o en contra de los argumentos. Y le preguntamos a las personas si están de acuerdo en recibir un apoyo económico, si han perdido su trabajo, pues también desde este momento podemos decir que van a decir que sí. Me parece que son, digamos, los mismos argumentos que estamos usando para aquellos que votamos en contra de la consulta anterior, que podemos razonar en este caso. Para poner en marcha el otorgamiento de un apoyo económico ante el COVID-19 se requiere voluntad política, cambios legislativos y administrativos y un trabajo preciso para la reorientación del gasto. Ayer el secretario Herrera habló de que se necesitaría 8% del PIB, casi 2 billones de pesos anuales, por un ingreso básico universal equivalente a un salario mínimo para toda la población económicamente activa. Pero no es la propuesta, o sea, la propuesta tanto de quienes proponen esta consulta como la propuesta de Movimiento Ciudadano de un ingreso, y que también lo dijo la propuesta del PRD, el senador Mancera, de un ingreso mínimo vital, no tiene que ver con una propuesta universal, tiene que ver con la emergencia, con la crisis para aquellos que perdieron su trabajo o vieron disminuidos sus ingresos, es decir, no es para toda la población. Por eso decía que en Movimiento Ciudadano, nosotros estamos proponiendo un ingreso vital de emergencia, una transferencia temporal contingente para compensar la pérdida de ingresos aquí y ahora, no para el año que entra, sino para este momento. Y cada vez más la evidencia, los datos de las personas, las familias que están viviendo la pérdida de empleos, la precariedad laboral en el regreso y, por supuesto, la disminución de sus ingresos es cada vez más grande, y ahorita hablaré de ellos. A pesar de la reactivación económica, se ha dicho
Teníamos 12 millones en abril de trabajadores que habían perdido sus empleos, 1 millón más o menos formales y 11 millones informales. El INEGI nos informa que han regresado 5 millones, sobre todo informales, porque tenemos alrededor de 300,000 del millón de empleos formales. Entonces nos faltan 7 millones o 5 millones, perdón, han regresado 5 millones de personas que seguramente su actividad está relacionado con el turismo, con la con los espectáculos, digamos, masivos, es decir, personas que quizás les falten muchos meses para poder regresar. Entonces son 5 millones de personas que ahorita necesitarían ese ingreso vital de emergencia. Entonces, y muchos de aquellos empleos recuperados se están haciendo en condiciones muy precarias, también lo ha dicho el INEGI, son jornadas parciales. Los 7 millones que se han recuperado no son de tiempo completo, son menores y solamente menores en términos de horarios y además de 1 y 2 salarios, de 2 salarios mínimos. Y bueno, ya no diremos, las mujeres en especial han recuperado muchos menos de estos trabajos, porque como decía yo ayer, están confinadas cuidando y dando clases a sus niños y niñas. Nada nos garantiza que la transmisión del COVID-19 esté controlada. Son varias regiones y países que han iniciado ya una segunda etapa de confinamiento y podríamos tener que tomar la difícil decisión de restringir más actividades de nuevo a fin de año o principios del siguiente, y no nos podemos permitir otra gran caída del bienestar. Quisiéramos dejar constancia que no estamos de acuerdo con algunos argumentos del dictamen, sobre todo en su consideración sexta, que argumenta que ya hay resultados para reactivar la economía y apoyar a las personas. La discusión es sobre las condiciones del trabajo y las consecuencias que tiene en la economía de los hogares. Las políticas sociales que hablaba aquí el senador Armenta y se ha vuelto a mencionar son políticas decididas antes de la pandemia. Los adultos mayores, las personas con discapacidad, los jóvenes construyendo futuro no formaban parte de la masa de trabajadores que han perdido su trabajo. Estamos hablando de nuevos sectores de familias y de personas que frente a la pandemia han perdido sus ingresos, sus trabajos, sus ahorros y que están teniendo estas carencias. Es decir, no están contempladas dentro de los programas sociales que ya se venían implementando. Hemos hecho un acuerdo aquí en el Senado para formar este grupo de trabajo que necesitamos tomar acciones para estar claros que no fue una concesión simulada. Eso le queremos decir muy sinceramente a la mayoría parlamentaria. No queremos que ese grupo de trabajo, porque yo respeto mucho a la senadora Xóchitl Gálvez, que sé que fue la que promovió esta consulta, y ella me decía: Patricia, no va a pasar nada, no está pasando nada en ese grupo de trabajo. Entonces necesitamos tomar acciones en ese grupo de trabajo para que efectivamente no haya sido una concesión simulada, sino que de verdad todos estemos en el mismo lugar, que significa que no está todo dicho y que puede seguir esta crisis sanitaria y de salud incluso de manera más fuerte. Ayer la CEPAL, en su informe anual, hizo afirmaciones muy fuertes y preocupantes sobre la crisis en nuestro país. El aumento de lo que expresó su directora, el aumento de la subocupación horaria, que es lo que yo les planteaba, es la reducción de horas de trabajo en nuestro país. Se incrementó de un 7.8 en mayo del 2019 a 30% en mayo del 2020.
Alicia Bárcenas declaró que la recuperación total de la economía de México tomará 5 años más, pues el combate a la pobreza y que además el combate a la pobreza tendrá un retroceso de 15 años y en el combate a la extrema pobreza de 30 años. Necesitamos meterle el hombro a las familias y a los trabajadores que están cayendo en esta situación de pobreza. Proponemos que no se convoque a una consulta, decía con todo el respeto a la senadora Gálvez y a todos los legisladores que han propuesto esta idea. Coincidimos en muchas ideas, pero de nuevo ponemos en el centro que esto se necesita un acuerdo político. Todas y todos dimos nuestra palabra cuando formamos este grupo de trabajo, que en política y en la vida parlamentaria, como diría mi coordinador Dante Delgado, la palabra es todo, pues es la base para seguir adelante a través de estas discusiones y argumentos parlamentarios. Invitamos al grupo de trabajo a quienes puedan enriquecer, invitemos al grupo de trabajo a quienes pueden enriquecer el debate con sus experiencias, por ejemplo, a los embajadores de Costa Rica y de España, para que nos den a conocer su propuesta del Fondo para aliviar la economía COVID-19, que plantea un financiamiento a partir del aporte de los países desarrollados a través de fondos y bancos multilaterales para apoyar la recuperación de no solo de los países pobres, sino sobre todo de los países de ingreso medio como el nuestro. Invitemos al secretario de Hacienda también, yo le decía ayer, para ver qué piensa, qué seguimiento le podríamos dar a este fondo. Termino, Movimiento Ciudadano está comprometido con impulsar, junto con organizaciones de la sociedad civil y con todas y todos ustedes, un apoyo de emergencia a las personas trabajadoras que están pasando hoy, ahora, por una grave situación de falta de empleo e ingresos. Los derechos, con esto termino, los derechos se reconocen y se legislan y la justicia se imparte. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se concede